Estamos aquí en Galería Conejo. Mi nombre es Karina Koch y estamos junto al artista visual Mario Sánchez, que presenta su exposición Estudio de una paradoja. Mario. Sí. Estudio de una paradoja. Sí, dime. ¿Por qué ese título tan, no sé, me parece como muy poético? Sí, bueno, en Chile hay una, no sé si, bueno, yo he viajado en algunas partes, pero sobre todo en Chile hay un culto al título. Casi todo lo que tiene que ver con arte tiene que tener un nombre, que es como una pista, si no de aterrizaje o de despegue inclusive para la gente. Si no tiene título, seguro. Entonces el título, un poco yo fui como obligado a ponerle un título a esto. Yo hace mucho tiempo que leí por ahí y me gustó mucho el discurso del tema de que una obra nunca está terminada. Lo que pienso yo le da una condición de estudio siempre, es un estudio. Claro, un proceso. Entonces, de ahí, desde un tiempo a esta parte, toda mi obra ha estado en el marco de los estudios. Entonces le he ido poniendo apellido. Y para el caso de esta muestra surgió la paradoja porque esta obra, toda esta colección de dibujos tiene que ver con un... como que hay todo un estudio precisamente de ese sinsentido de las cosas que aparentemente lo tienen. O sea, cuando tú vas, no sé si te has fijado cuando tú vas en un auto hacia adelante y miras el espejo retrovisor. Y resulta que el retrovisor te indica todo lo que va quedando atrás y si miras hacia allá, todo lo que viene. O sea, siempre que vas hacia adelante te estás alejando de algo. Si te estás riendo es porque no estás triste. Entonces, esta suerte de situación binominal para el ser humano siempre va a significar que si estás en algo no estás en otra cosa. Claro, siempre hay una y posición. eso genera una paradoja, o sea, que para mí me da como cierto marco conceptual. Yo he estado muy borde siempre al tema de lo abstracto. Sí. Me reniego completamente lo abstracto, me lucho contra eso. Sí, se nota esa lucha un poco, como que se pueden ver, o sea, se nota que tu trabajo como que va hacia allá, pero tú como que quieres hacer lo contrario, como que pones pistas aquí que nos llevan como a ciertos objetos. Por ejemplo, aquí yo veo un conejo, yo aquí veo juguetes, juguetes, muñecos, veo rompecabezas, como que se están armando. Yo noté aquí como ensambles, Sí. como ensambles que generan personajes, desde lo abstracto, ¿cierto? ¿Qué son estos personajes? Yo veo personajes que... Una vez alguien dijo que yo había retrocedido con lo que yo hacía. No encuentro tan malo retroceder. De hecho, hay un proceso que se llama el raconto y todas estas cuestiones que es como volver atrás para ver todo lo que has hecho. Entonces, precisamente por lo que te digo, que no, si yo seguía como tan rápido como iba a llegar al abstracto muy rápido. Entonces vuelvo a tomar elementos reconocibles. Aquí hay mucho antropomorfo en esto, el regreso a la figura humana, muy disfrazada por estos objetos que tú dices, estos sujetos. Y sí, tiene harto que ver definitivamente con una especie de candor, yo siempre lo he llamado, o de ternura, pero muy agresiva también. Sí. Porque inclusive yo he visto muchas veces que niños les genera mucho temor ver, y sin embargo una vez había una exposición que era un gran caballo en una sala que estaba en un mall. O sea, por afuera circula mucha gente en otra onda. Y una pequeña se arrancó de la mano de su madre y caminó hacia ese gran caballo que a medida y cuando entró a la galería igual se detuvo porque era tan grande, a pesar de ser tan bonito si se quiere, yo creo que tienen igual una carga, si no cruel, hay un componente ácido en él. No puede ser completamente dulce, es como agridulce. Bueno, además no lo puedes manipular, los niños están acostumbrados como a manipular, como a tener eso tan gigante, tan ajeno, pero que también les llama la atención. ¿Sabes tú que la idea de siempre se ha considerado el dibujo como la estructura de algo que viene?
O sea, el dibujo es como lo primero que se hace para hacer otra cosa. Y eso fue para mí súper importante, o sea, cómo devolverle al dibujo el valor que tiene en realidad. Por eso las obras son tan grandes, para realmente ver un dibujo con su máxima potencia posible, porque el dibujo tiene una finalidad en sí, no puede estar supeditado que después lo vas a pintar encima, Sí, que sea una estructura solo para lo que viene. Queda demostrado que tú solo con un lápiz puedes lograr una tremenda cantidad de cuestiones, omitiendo el color, omitiendo el proyecto, es un fin en sí mismo. sí, es un proceso. Bueno, yo siempre, cuando estudiaba arte, siempre me preguntaba por qué no existía la especialidad de arte, de dibujo. Yeah. Para mí era muy necesario, o sea, era lo que más me gustaba hacer y Yeah. yo decía, ¿por qué no existe dibujo? Porque claro, estaba grabado, pero igual es distinto. Sí. Es diferente, hay como muchos procesos. Y estaba pintura, y era como ya pintura. Pero claro, para mí el dibujo igual, creo que igual se le ha quitado un poco, como que se trata como de meter debajo de todo. Como que no se le da el valor, la importancia que tiene de por sí como, como dibujo. De hecho, una de las, no sé, como máximas era poder reconocer las fronteras de las disciplinas. Igual yo creo que en la medida que siempre que se generan unas máximas como esa, siempre se generan unos contrarios. Entonces, que era que el dibujo, en el fondo que una pintura fuese eso, que no fuese un dibujo pintado. A su vez un dibujo que no aspirara a ser una pintura. En la medida de tener esa claridad, yo me considero un tipo terriblemente conservador, de manera excesiva inclusive. He sido tildado yo y otras personas no quiero decir del sur porque el sur no existe, todos estamos en el centro, hemos sido tildados de anacrónicos. Al principio fue muy doloroso, pero después yo estuve como estudiando, ¿sabes tú? Que he descubierto que muchos de nosotros no tenemos idea de lo que decimos, no sabemos lo que las palabras significan. Hemos tenido un acuerdo entre todos y funcionamos diciendo palabras, pero los verdaderos significados los desconocemos. Y yo estuve investigando lo que significa anacrónico y no es algo completamente malo. ¿Qué significa? Si tú piensas, o sea, si tú lo miras desde la perspectiva que realizas algo que no es contemporáneo, en el sentido de que no es algo que se hace ahora, porque el anacronismo es definitivamente no trabajar o no vivir en función de los valores actuales, sino Claro. que inspirado en situaciones inclusive o futuristas o muy antiguas. Claro. Pero no necesariamente es algo malo, porque resulta que evidentemente que vas a ser más original que alguien contemporáneo si eres anacrónico, porque vas inevitablemente a estar trabajando con ideas y con lenguaje que son considerados inclusive, ¿cómo se puede decir?, superados. Sin embargo, ¿verdad? Tú ves artistas como, ¿cómo se llama este? Botero, y sigue trabajando una cuestión terriblemente formal y todo, y sin embargo, eso mismo lo hace mucho más atrayente, mucho más. En toda esta paleta tremendamente contemporánea, el anacronismo te da un porcentaje de. Yo creo que el arte moderno tiene que ser raro, tiene que tener ese componente. Al ser humano moderno, eso es lo que lo atrae. ¿Y qué, o sea, si no estás aquí, digamos, según el resto, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu tiempo? Sí, pues los tiempos son. Yo creo que nosotros, yo y otros artistas de fuera de Santiago, los tiempos son tan distintos en provincia, todo es diferente, todo va mucho más lento. Yo no veo noticias hace como 2 años. No las veo, porque son un 95% noticias de Santiago. No, Y los canales regionales no los alcanzo a ver. Entonces, y eso me ha producido una introspección tan fuerte. Y es súper interesante porque yo siempre lo he visto como 2 esferas, por explicarlo de alguna manera, a propósito de los tiempos en los que uno vive. Una es la del artista, que tiene su ritmo, que tiene sus taimas, sus propias cuestiones, que es hacia adentro, o sea, de la chapa de su taller hacia adentro, cómo come, cómo duerme, con quién duerme, qué lee, todo su mundo interior, que puede ser un tipo maldito, terrible, lo que tú queráis.
Y está esta otra esfera que es social, ¿no es cierto? Que es dónde va a poner su obra, dónde va a trabajar, cómo la va a ver el mundo. Y el punto es poder mantenerse como, cada vez que estás en cada una de estas esferas, situarse precisamente en ella. Entonces cuando tú me preguntas en qué tiempo estoy, ahora que estoy contigo aquí, estoy definitivamente en la otra. Porque esto es público. Claro. Estamos mostrando lo que se hizo en nuestra esfera como más interior, que es tras la puerta del taller. Porque yo creo que igual el artista tiene que estar conectado, tiene que saber, tiene que estar, Claro, tiene que estar muy bien informado. Pero hay que definir cómo conectarse. Claro, Claro, finalmente, esto- porque esto yo, claro, cambia. puedo ver Chilevisión. Y eso significa estar conectado como con el mundo. No necesariamente. Uno puede estar como. Tú contabas que vivías en una zona Rural. un poco rural y no muy, como un poco aislado. Sí. Y aún así puedes estar igual conectado como con lo que pasa en el mundo de Sí, todos pues, modos. como dice un amigo, aún tenemos soulsick ciudadanos. Entonces, imagínate el mundo de la música, que salen del orden de 150 títulos mensuales. Es imposible poder aspirar a procesar tanta información, Sí. pero si te vuelves como más selectivo y tienes como muy claro qué es realmente... Yo escucho, como guardo silencio todo el día, y escucho música. Porque el silencio es muy perturbador, Sí. es muy entretenido, pero se te mueve el piso. Sí. Porque el ser humano es un ente social, entonces demasiado silencio es perturbador. Entonces la música te ayuda mucho en eso, aparte que te permite trabajar escuchando. Y, y a mí la música me ha servido mucho el tema del minimalismo y el ambient contemporáneo, ¿Y qué que tiene, escuchas? que tiene eso, que tiene una propuesta tan simple, pero tan profunda a la vez. O sea, había una máxima, no la recuerdo porque he ido perdiendo la memoria, que era eso, menos es más, ¿cómo es? ¿Algo así? Menos es más. Claro, menos es más. Y O eso más es menos. es muy interesante porque yo escucho definitivamente algo, bandas electrónicas, y si no electrónicas, de ensambles, de música de cámara inclusive contemporánea, pero que están hechas, ponle tú, con bandas de tipos que tocan solo juguetes y procesan cuestiones en función de situaciones sonoras muy pequeñas, cuando el tipo raja la servilleta y eso lo trabaja en el computador y genera una base sonora increíble con un elemento tan simple. Y esto yo creo que se ve un poco reflejado en lo que yo hago, porque no es necesaria tanto compendio. Bueno, De- con un lápiz, Por con supuesto. una Seguro. mina, puedes Seguro. generar toda esta. Porque, bueno, hablando de la música también, es como el mismo elemento en el fondo que se está repitiendo en una Por raya. cierto, Que sí. se repite una raya que va como moviéndose. Entonces es Seguro. como también muy musical. El Siempre, trabajo yo lo vi, siempre. para mí es muy musical. Se nota como esa influencia, como de Sí, la pues. música y el lápiz. Siempre, bueno, los ritmos visuales, ¿no es cierto?, siempre están emparentados, digamos, existen los 7 colores, existen las 7 notas, hay toda una correspondencia en nuestra caligrafía gráfica como aquella sonora, y no es menor que que aparezcan coincidencias. Y yo creo que un tipo puede componer una obra que uno visualmente sienta este ondulado, así como el pintor lo puede Sí. dibujar. El dibujo son secuencias de puntos. Sí. El punto genera a su vez la línea, y la línea una tras otra genera los planos. Ahora es tremendo porque los científicos nos han dado vuelta y nos han ido proponiendo cuestiones tremendas respecto de qué es y cómo está realmente formado el universo. Y wow, o sea, es tremendo porque la representación del artista, muy superada en el discurso moderno del arte, yo creo que de ahí viene que te tilden de anacrónico. Claro. Porque sobre todo esto tiene mucho mensaje, metáfora si se quiere. Y en ese sentido el arte moderno escapa un poco de eso. Porque esto es muy anecdótico si se quiere. Lo moderno escapa completamente del anecdotismo. ¿Qué es ese mensaje? Hay un mensaje. ¿Cuál es la historia que hay detrás de...? Me encantaría tenerlo yo claro. ¿O alguna ¿sabes? idea? Yo creo que en el fondo es, fíjate que cuando yo veo el mono terminado, yo creo que soy el primero en disfrutarlo, porque yo y el perro, yo creo que hay mucho misterio. Yo creo que más que mensaje es Eso. que permanezca la duda.
Claro, hay un juego, hay una torta, estos personajes que se la quieren robar, y ya le falta una tajada, hay todo un pero como no está explicado, propone una situación de juego y de misterio que ganas de conservarlo en el tiempo. O sea, Generan yo curiosidad. creo que en el fondo, a propósito de la pregunta que tú me haces, de no tener respuesta para eso, yo creo que es lo mejor. ¿Sí? Quería que hablaras un poquito sobre esta decisión de participar en esta galería. ¿Qué significa para ti? ¿Qué podría significar para el resto? ¿Por qué este lugar? Que es un lugar igual que está naciendo, que ya está en la tercera exposición. Se podría decir que de bajo perfil, digamos, no comercial. ¿Por qué aquí, sabiendo que igual tú tienes una trayectoria amplia? Soy más viejo, eso es todo. ¿Se te olvida eso? Soy más viejo. Muy bien. Sí, mira, la decisión fue, la gran parte de la obra, siempre estuve viajando para Santiago porque aquí la iban a empezar a juntar aquí. Y a propósito de la internet, yo me enteré de esta opción y la existencia de esta galería. Mira, yo trabajé muchos años, ya puedo decir con propiedad, cuando era joven, en casas antiguas como esta, con mucho frío, con mucha adversidad. Y esto me recuerda mucho a mí. Yo siempre le he dicho a la gente joven, conserven esa juventud, porque en el proceso del arte, una de las cosas más potentes y tremendas es mientras no tienes estilo, porque puedes hacer lo que se te ocurra, con mucha fuerza. Y esta galería, o sea, este espacio, a mí me interesa mucho que la gente joven pueda tener acceso a la obra, ¿no es cierto? Y a pesar de que yo trabajo, ¿no es cierto?, con galerías bien fuertes en Chile, ¿por qué no? O sea, fíjate que yo, todo eso que tú me dices es una palabra, que extrañamente es un monosílabo, pero significa tremendo. O sea, yo hace muy poco tiempo, y qué lata que he decidido tan poco, pero yo creo que eso marca un poco los principios de la ancianidad. La palabra es sí. Entonces yo veo esta galería, veo este espacio, tengo todo este trabajo y digo, y yo creo que lleva un apellido el sí. Dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Entonces eso, y de hecho van a surgir muchas críticas, o sea, de hecho estábamos viendo que estos cuadros son tan pesados que quizás las murallas no lo resisten, y de hecho alguien me dijo, pero Mario, tu obra es demasiado pesado para una galería tan liviana. ¿Y por qué no? Hay que probar. ¿Por si qué se no? caen, se Si caen. se caen, Pero lo intento, ¿cierto? Entonces yo creo que genera, o sea, ¿por qué uno no podría bajar a pueblo, como se dice? Y yo encuentro extraordinario que gente que jamás iría para arriba a ver estas exposiciones, sobre todo el tema de la liberación del lucro, que el motor de lo que uno hace a veces o no siempre sea porque vaya a ganar plata. Yo creo que hay mucha poesía en esto, en recuperar estos lugares, en tratarlos como espacios alternativos. Lo alternativo para mí es muy interesante, porque la oficialidad inevitablemente genera, tú te duermes. Cuando se transforma oficial, sin embargo, mientras es alternativo, hay power, hay movimiento, la precariedad es muy buena siempre. Todo es válido un poco. Por cierto. Todo es Entonces, válido. la presencia de un anciano en espacios tan jóvenes, ¿por qué sería mala? Eso me atrajo mucho, ¿por qué no? Bueno, Mario, agradecemos estas palabras, esta pequeña conversación, y venir a visitar esta muestra, que yo creo que nos va a enriquecer. O sea, a mí ya me enriquece, así que están muy invitados e invitadas a visitar Galería Conejo. Todos los últimos jueves de cada mes hay una inauguración, pueden venir o informarse en el sitio web www.lacuevadelconejo.cl, donde está toda la información respecto a las actividades que se generan en este espacio creativo.